Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 1471 del presente año, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Telecomunicaciones de Guatemala Sociedad Anónima contra el registrador del segundo registro de la propiedad. La señora secretaria general adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Es acto reclamado en el presente amparo la inscripción de dominio de la finca inscrita en el segundo registro de la propiedad con sede en Quetzaltenango bajo el número 4093, folio 281 del libro 23 del departamento del Quiché, a favor de la Municipalidad Indígena de Santo Tomás Chichicastenango, departamento del Quiché. La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, Mercantil y Familia, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 10 de marzo del 2017, consideró: luego del análisis de los argumentos de la parte postulante, lo manifestado por los terceros y lo que se deduce de la prueba documental aportada, para el tribunal no existe agravio ni derecho de carácter constitucional que dilucidar. Si se toma en cuenta lo considerado y resuelto por el Tribunal Constitucional en anteriores ocasiones sobre casos que como el presente se han sometido a su conocimiento, pues si bien es cierto al relacionarse el acto reclamado se describe una supuesta inscripción anómala, no se aporta prueba pertinente ni se expone la argumentación jurídica que permita concluir que la autoridad impugnada pudo haber incurrido en ese acto anómalo. Es más, si este fuera el caso, la vía que corresponde discutir la supuesta anomalía y la prevista a través del ocurso y no la vía constitucional. Asimismo, se hace referencia a ciertas actuaciones expedidas por el Juzgado de Primera Instancia del Departamento del Quiché en el año de 1995, pero tales anomalías o errores cometidos en dicho órgano jurisdiccional también debe aclararse o rectificarse ante dicho juzgado y no por medio de la vía constitucional. Por ello, si el postulante estima que existió una lesión a sus derechos porque la autoridad impugnada inscribió documentos que adolecían de nulidad, falta de veracidad o eran anómalos, debieran acudir ante el juez de primera instancia de lo civil jurisdiccional y tramitar sus reclamaciones con arreglo al procedimiento incidental, medio de impugnación que no fue utilizado en el presente caso. En ese sentido, ha resuelto la Corte de Constitucionalidad en sentencias del 1 de julio del 2010, expediente 3913-2009, expedientes 3916-2009, sentencia de 4 de junio del 2010, expediente 3530-2009, sentencia de 8 de junio del 2010. Por las razones antes indicadas, se arriba a la conclusión que la inexistencia de agravio susceptible de ser reparado en amparo determina la notoria improcedencia de la pretensión constitucional promovida por Carlos Rudolfo Altanzac en la calidad con que actúa y por el sentido que se resuelve, se condenen costas a la entidad postulante y se impone la multa de 500 quetzales a los abogados auxiliantes que deberán pagar en las condiciones que en la parte resolutiva se indiquen. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega el amparo interpuesto por Carlos Rudolfo Altanzac en calidad de mandatario especial judicial con representación de la entidad Telecomunicaciones de Guatemala Sociedad Anónima contra el registrador del segundo registro de la propiedad. Se condena al pago de las costas a la entidad postulante. Se impone a los abogados auxiliantes Carlos Rudolfo Altanzac, Fausto Josué Juárez Mejía y José Antonio David López Martínez la multa de 500 quetzales a cada uno, la que deberán pagar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro del 5º día de estar firme el presente fallo. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral,
conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, por medio del mandatario especial judicial con representación, Carlos Rudolfo Altanzac, quien actúa con su auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable señor presidente. Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, tengan todos muy buen día. Buen día a las partes procesales, sus representantes legales, abogados, directores y procuradores, representante del Ministerio Público, público presente, tengan todos un buen día. Efectivamente, en la calidad con que actúo, procedo a evacuar la vista de la sentencia impugnada que en forma pública fuera solicitada, para la cual pues procedo a manifestarme de la siguiente forma. Efectivamente, mi representada, la amparista Telecomunicaciones de Guatemala, impugnó, mediante el recurso de apelación que hoy conoce esta honorable Corte de Constitucionalidad, la sentencia de fecha 10 de marzo de 2017 que fuera dictada por la honorable Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo civil, mercantil y de familia del departamento de Quetzaltenango, constituida en Tribunal de Amparo. Para el efecto procedo o quisiera hacer un breve análisis de antecedentes históricos que considero necesarios que tenga en cuenta los honorables magistrados de esta Corte. En el año, en fecha 27 de julio de 1904, la Municipalidad Indígena de Santo Tomás Chichicastenango, a través de su representante legal, inició diligencias de titulación supletoria de 4 inmuebles que, afirmaban ellos, eran poseedores, siendo estos la iglesia parroquial y su convento, el tanque público, el Calvario y su convento, y un sitio rústico que se encontraba a orillas de aquella población en un lugar denominado Socomá. Esto consta en la certificación del título supletorio expedido por el juez de primera instancia departamental de Quiché en fecha 13 de noviembre de 1905. A través de la lectura y observación de dicho documento, se pueden percatar las partes procesales y los honorables magistrados, y así lo ha hecho ver la amparista, que dentro del desarrollo de dicho proceso de titulación, la Municipalidad Indígena de Santo Tomás Chichicastenango solicitó segregar, según el término que ellos mismos utilizaron y que consta en dicho documento, es decir, separar de esos 4 inmuebles que había solicitado titular, uno, el inmueble denominado como el tanque público. La razón: se había indicado oposición de parte de la Municipalidad de Ladinos y entonces la Municipalidad Indígena indicó que ventilaría dicha oposición por la vía que correspondiere. El juez de instancia departamental de Quiché, de aquel entonces, manda a ratificar al solicitante dicha indicación, lo cual lo hace efectivamente. Y es a partir de ahí que se puede observar que en dicho documento se habla ya de un proceso de titulación supletoria en el que constan o hablan únicamente de 3 inmuebles, excluyendo el inmueble denominado, conocido popularmente como el tanque público. Es más, la autoridad departamental fiscal en aquel entonces hace relación únicamente a 3 inmuebles para los efectos de impuestos que pudieran corresponder en la titulación supletoria según la legislación de ese año. Podemos concluir entonces que en lugar de 4 inmuebles solicitados, dicha certificación del título supletorio resuelve, y así lo indica el juez de primera instancia departamental, solo de 3 inmuebles. Sin embargo, al momento en que la Municipalidad Indígena de Santo Tomás Chichicastenango se presenta al segundo registro de la propiedad inmueble, hoy autoridad recurrida, a inscribir su derecho, la autoridad recurrida inscribe 4 inmuebles en lugar de 3. Surge entonces la duda de la razón, el por qué la autoridad recurrida inscribe un 4º inmueble
cuando el juez departamental del Quiché, en el año 1905, había resuelto únicamente 3. Es evidente entonces que existe cierta anomalía, cierta discrepancia entre lo solicitado por la Municipalidad Indígena de Santo Tomás Chichicastenango, entre lo resuelto por el juez departamental de instancia del Quiché en el año 1905 y lo anotado en los libros del registro por la autoridad recorrida. Y al respecto, me permito leer, con la venia del señor presidente, la parte textual del artículo 1145 del Código Civil. Puede hacerlo, abogado. Que indica: la inscripción será nula cuando por omisión de alguna de las circunstancias que debe contener o por estar extendida con inexactitud, hubiera inducido a error a un tercero y éste o alguna de las partes contratantes aparezcan perjudicadas en el registro. Es de fácil observancia, a pesar de la caligrafía del tiempo, que en dicha certificación del 13 de noviembre de 1905, la autoridad indígena de Santo Tomás Chichicastenango separó uno de los 4 inmuebles originalmente solicitados. Esto, lo anteriormente narrado, efectivamente causa agravio a mi representada, por lo ya relatado, conculcando los derechos de debido proceso, certeza y seguridad jurídica y debida tutela judicial. ¿Y por qué? Lo anterior porque precisamente las partes presentes en esta sala de audiencias están dilucidando en la vía ordinaria cuestiones relativas a la reivindicación de la propiedad en un juicio que se conoce en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de El Quiché, que se identifica con el número 4005-2013-186, oficial segundo. Por lo tanto, la resolución de amparo impugnada y que conoce esta honorable Corte el día de hoy, conllevaría de mantenerse a que se siga conociendo un proceso civil en franca violación a procesos, garantías constitucionales, permaneciendo y privilegiando en lugar de los principios generales del derecho, que prevalezca la arbitrariedad y la anomalía que pudo haber ocurrido, que pudo haber cometido la autoridad recurrida, tal y como se ha manifestado en las actuaciones dentro de la presente acción del amparo, al haber inscrito un inmueble que nunca fue autorizado, que nunca fue dictaminado, que nunca resolvió un juez, un órgano controlor, a favor de la Municipalidad Indígena de Santo Tomás Chichicastenango. Es importante indicar, honorables magistrados, que dentro de la sentencia que hoy conocen en apelación, la honorable Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, Mercantil y de Familia del Departamento de Quetzaltenango, constituida en Tribunal de Amparo, indica que en ningún momento se aportó prueba pertinente para poder demostrar las aseveraciones. Sin embargo, constan autos que se adjuntaron los documentos, que se hicieron las transcripciones necesarias, incluso de imágenes, para que pudieran ver los honorables magistrados del Tribunal de Amparo de primer grado las consideraciones y aseveraciones que indicó la amparista en su momento. Documentos que también constan en el expediente de apelación que esta honorable Corte de Constitucionalidad conoce. Se hace también mención de parte de la sentencia hoy apelada que lo indicado por la amparista debería conocerse a través de la justicia ordinaria en la vía que correspondiera y no en la justicia en la instancia constitucional. Y a ese respecto, honorables magistrados, me permito hacer mención que el mismo Tribunal de Amparo de primer grado, mediante resolución de fecha 17 de febrero de 2017, que contiene auto para mejor fallar, le indicó a la autoridad recurrida que adjuntara en un plazo de 3 días copia del duplicado o del título o documento mediante el cual se anotó la primera inscripción de registro. Asimismo, que adjuntara copia certificada del asiento número 596, folio 483, del libro 3 del Departamento de Quiché, en donde constaban los documentos o se anotaban o estaban las anotaciones que convalidaban la primera inscripción de dominio. Vale la pena indicar que a pesar de haber sido pedido dichos documentos dentro de la fase probatoria de la acción constitucional de amparo ya conocida o ya relatada, la autoridad recurrida nunca lo aportó, sino hasta el momento en que en auto para mejor fallar el Tribunal de Amparo de primer grado lo ordena. Se aporta dicho documento y es más que evidente en dichos documentos que efectivamente
la autoridad recurrida inscribe 4 inmuebles en lugar de 3. Esto, a juicio del amparista, constituye una duda que tuvo el Honorable Tribunal de Amparo de primer grado sobre los cuestionamientos y las argumentaciones que el amparista indicó en su momento, tratando o dando a entender que efectivamente la autoridad recurrida había faltado a lo solicitado. Se le hizo ver también al Tribunal de Amparo de primer grado que muy probablemente, dadas las características complejas del presente caso, en el que intervienen aspectos históricos, de temporalidad, incluso sociopolíticos, la sentencia que se tuviera que emitir y que se solicitó al Tribunal de Amparo de primer grado no eran las clásicas sentencias estimatorias o desestimatorias, sino que muy probablemente lo que la doctrina llama una sentencia atípica. Y para ello, con la venia del señor presidente, me permito leer la parte condicente que en la obra del licenciado Giovanni Salguero Salvador indica y define sobre las sentencias atípicas. Al lugar puede hacerlo, abogado. Dicho tratadista indica en la obra Las sentencias atípicas de la Corte de Constitucionalidad, en su página 6, citando al autor Humberto Nogueira Alcalá, que las sentencias atípicas de los tribunales constitucionales son creaciones instrumentales para hacer más operativos los valores y principios constitucionales, explicando su fuerza normativa y garantizando la mayor adecuación del ordenamiento infraconstitucional a la Constitución. Y es que es natural, honorables magistrados, que en el presente caso no podría emitirse una sentencia afectando a una de las partes, pero también no dejando en desprotección a la otra. Y eso fue lo que se solicitó. El mismo autor sigue definiendo a las sentencias atípicas como las resoluciones emanadas de los tribunales constitucionales, las cuales difieren de los fallos puramente estimatorios o desestimatorios, propios de los órganos jurisdiccionales con funciones de legislador negativo, lo que en el presente caso se hizo, puesto que el Tribunal de Amparo del primer grado declara sin lugar el amparo solicitado e indica que debería conocerse en la justicia ordinaria lo argumentado. Sigue indicando el autor ya citado que la atipicidad obedece al hecho de modular los contenidos de los enunciados normativos examinados, o bien a contener adiciones, sustituciones o exhortaciones, así como por resolver asuntos no previstos en el diseño original del control constitucional normativo, como en el caso de las omisiones legislativas, o por ser emitidas en condiciones que están fuera del contexto de normalidad, como cuando se resuelve oficiosamente. Fin de la cita. Honorables magistrados, efectivamente, una sentencia de amparo como la que se pretende explicar a través de las definiciones que he indicado del tratadista ya mencionado, efectivamente, no pretende dejar desprotegido a una de las partes en sus derechos, pero tampoco a la otra, sino una sentencia que permita, para que en la vía que corresponda se puedan dilucidar adecuadamente y en circunstancias de igualdad los argumentos que cada parte deba exponer. Por lo anterior, honorables magistrados, considero que la sentencia que en apelación conoce esta honorable Corte efectivamente conculca el debido proceso, certeza y seguridad jurídica y la efectiva tutela judicial. Por lo que solicito respetuosamente se tenga por evacuada la audiencia que en forma oral y pública se convocó para el día de hoy y se declare con lugar el recurso de apelación planteado por la amparista Telecomunicaciones de Guatemala en contra de la sentencia de fecha 10 de marzo de 2017 dictada por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de Ramo Civil, Mercantil y de Familia del Departamento de Quetzaltenango, constituida en Tribunal de Amparo. Por lo tanto, se declare con lugar el amparo solicitado. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Altanzac. La audiencia continúa con la intervención como tercero interesado de la Municipalidad Indígena de Santo Tomás, Chichicastenango, del Departamento del Quiché, por medio del representante legal José Jorge Tecún, quien actúa con el auxilio del abogado Lorenzo Leonardo Huachac, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, señor presidente de la Corte Constitucional, magistrados y magistradas.
sujetos procesales y público presente. Con una previa, señor presidente, si usted lo autoriza, compartimos el tiempo con don José Jorge Tecún en su calidad de representante legal y autoridad ancestral y con una traducción simultánea del asistente que nos acompaña en este día. Con mucho gusto, aprobado. Puede Gracias, hacerlo. señor presidente. Shaskarek, Axbab, Shkobral, en Kamalbe, Shepshorshe, Be, en Kiyom Kanak, Waqtin Mit Chuila, Pas Shiktaklo Horsili Wach, Pube Wachuila, con tomar como 89 cantones. Pues la verdad, en Inkamalbe, en Yom Kanak, Pachaka Kiehla, Achkip, Rech la Telva, Java, Jere, Kicha, Kot Kinyehen, lo que en Nabelo en Koch o Wakwu, Kot Sukakmio, Rech Chuila, Ki Sientaknap, Mshat Teopitik, Lare Kikiech Sur Kikiech, Ketschor lo que Sur Kikiech, la cosa que Wakwu, Kolak, Tiechki Ktekman, Arevar Kinyich, Got Kikshahokim, como Chuila, Areva Oban Wuhen, Oke Pankap, Arewat Ko El Nakkichpam, Aisi, Arelar Kiaboship Mtsir, Got Mokenwesach Maswa Tiempo, porque Knao, en Yom Kichwach, Owawuch Pankap, Rechwa Chuila. Honorables magistrados y magistradas de esta Corte, muy buenos días. Yo, como representante legal, José Jorge Tecún, represento los 89 cantones del municipio de Chicatenango y a la vez pues, la autoridad de la municipalidad de Lima, asimismo a los que estamos acá presentes, muy buenos días. El día de hoy vengo representando a la institución que es Municipalidad de Lima para decirles, y lo voy a hacer muy breve, que el día de hoy vengo con todo corazón y con todo el pensamiento en nombre de los abuelos y abuelas y las demás autoridades que hoy día no pudieron venir por otros compromisos. Lo único, digo, que como municipalidad de Chicatenango, como pueblo de Chicatenango, porta por más de 100 años la escritura que ampara el terreno que hoy se está hablando. Pero además de ello, pues el terreno tiene más de 100 años, porque la escritura se inscribe en el terreno en el año 1904, pero los abuelos lo obtuvieron mucho más antes. Señores magistrados de esta Corte, magistradas, lo único que solicito en nombre de abuelos y abuelas de la JAO es que se respete únicamente esta escritura, que es una escritura original que lo borro en el mural y en el cofre, el original que no ha sufrido ni alguna alteración, ni mucho menos desmembrado lo que la otra parte de la empresa está hablando. Que se respete, es lo único que yo pido, no me extiendo por factor de tiempo. Muchas gracias. Siguiendo con nuestra intervención, señor presidente y magistrados de esta Corte de Constitucionalidad. Efectivamente, tal como lo manifestó y resumió el postulante, el objeto material de este amparo es la finca identificada como 4093, folio 281, libro 23 del departamento del Quiché, cuya primera inscripción de dominio data de noviembre de 1905 a favor de la Municipalidad Indígena de Santo Tomás Chichicastenango. En el presente amparo, dilucidado ante la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, Ramo Civil, Familia y Mercantil del Departamento de Quetzaltenango, este amparo adoleció de los requisitos de procedibilidad, tomando en cuenta el aspecto de la temporalidad, de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se tienen 30 días para plantear un amparo, si fuera el caso.
La postulante y ahora recurrente en apelación de amparo tenía conocimiento de la situación registral de esta finca en mención, porque desde 1977 celebró un contrato de aportaciones con la entidad Guatel, que incluye derechos imperfectos. Es decir, ellos ya tenían conocimiento de la situación registral de la finca. Luego, cuando la Municipalidad Indígena plantea un amparo en contra del segundo registro de la propiedad por haber inscrito por segunda y tercera ocasión derecho de dominio sobre esta finca en mención, también tenían conocimiento. Es decir, los 30 días que regula la ley específica ha transcurrido. Pero lo más importante es el principio de definitividad, que regulado en el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, establece que se deben agotar todos los remedios legales o los recursos ordinarios antes de plantear una acción constitucional de amparo, lo que no sucede en este caso, y bien lo analiza la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones en su sentencia de 10 de marzo de 2017, que hoy está sujeto a apelación. En suma, señores magistrados, también no hay legitimación activa en la postulante, Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, toda vez que, si bien es cierto, exista una entidad que pueda plantear una acción constitucional de amparo, no lo es Telvo, hay otras entidades. Por eso nos llama seriamente la atención que no haya indicado como terceros con interés la Municipalidad de Chichicastenango o Guatel inclusive, que tienen parte en este proceso ordinario que se ventila efectivamente ante el juez de primera instancia y económico coactivo del departamento del Quiché. Por otro lado, creemos y sostenemos de que hay mala fe y un litigio malicioso de parte de la entidad postulante, toda vez que existe un juicio ordinario de reivindicación de fracción de la propiedad, que es la que ocupa hasta este momento la entidad hoy postulante. En vista de que ellos, desconociendo para la Municipalidad Indígena de Chichicastenango, han hecho una tercera inscripción, pero al analizar toda la documentación, pues tampoco la Municipalidad Indígena ha entrado en ningún tipo de negociación contractual con la ahora postulante. La mala fe y el litigio malicioso ha sido evidente. Recién se confirmó por la Sala de Apelaciones del Departamento del Quiché, la Sala Regional Mixta, un incidente de oposición a unos documentos que efectivamente planteó la Municipalidad Indígena dentro del juicio ordinario, declarada sin lugar en primera instancia y confirmada por la Sala de Apelaciones. Por lo tanto, honorables magistrados, es de considerar que la sentencia proferida por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Departamento del Quiché está ajustada a derecho. Se hace un análisis jurídico, legal y jurisprudencial sobre la improcedencia del amparo planteado por la entidad Telecomunicaciones de Guatemala. Por lo que concluimos y pedimos a este honorable Corte de Constitucionalidad que en los términos expuestos se tenga por evacuada la vista conferida en esta oportunidad a la Municipalidad Indígena de Santo Tomás Chichicastenango como tercera con interés. Principalmente que se declare sin lugar el recurso de apelación de amparo planteado por la entidad Telecomunicaciones de Guatemala y se confirme en consecuencia la sentencia del 10 de marzo de 2017 proferida por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Quetzaltenango. Es nuestra única intervención. Muchas gracias, señor presidente y magistrados y magistradas de esta Corte. Muchas gracias, abogado Huarchaj Huachac. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal Maricha Esenia Castillo López, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, solicitante de la vista pública y postulante del presente amparo.
terceros interesados y demás público presente. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales de Amparo y Exhibición Personal, comparte la sentencia de primer grado emitida por el Tribunal de Amparo de fecha 10 de marzo del 2017, por medio del cual deniega el amparo solicitado a la entidad Telecomunicaciones Sociedad Anónima en contra del registro de la propiedad. Dicha sentencia cabe decir que se encuentra debidamente fundamentada, expresando cada uno de los agravios manifestados por el amparista. Del análisis de las constancias procesales, el Ministerio Público estima que, de acuerdo a los argumentos manifestados por el postulante, así como los medios de prueba que se aportaron dentro del presente amparo, no son pruebas suficientes en la presente queja de asunto constitucional, toda vez que no se ajusta a los presupuestos constitucionales por los cuales esta honorable Corte de Constitucionalidad ha otorgado amparos en contra del registro de la propiedad cuando se menciona violación al derecho de la propiedad. Aunado y de las constancias procesales, se establece que el postulante no presentó prueba idónea que pudiera establecer dentro de la sustanciación de los juicios subyacentes a la presente acción constitucional que existiese resolución judicial o documento privado que sirve de base o sirvió de base para la inscripción registral que se reclame y que adolezca de nulidad. Aunado a ello, tal como lo han manifestado mis antecesores, se ha mencionado de diligencias de titulación supletoria. Algunas, según el postulante, son circunstancias anómalas, las cuales puede válidamente hacer valer a través de un juicio ordinario correspondiente, por lo cual el amparo no es una vía paralela para hacer valer tales derechos. Aunado a ello, también mis antecesores han mencionado que se encuentra sustanciándose en la vía ordinaria un juicio de reivindicación de la propiedad que la interpuso la Municipalidad Indígena de Santo Tomás Chichicastenango en el mes de mayo del 2013 ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento del Quiché, el cual cuenta con la causa número 1405-2013-00186, de donde se concluye que no existe agravio manifestado por el postulante. Quiero hacer referencia a que esta honorable Corte de Constitucionalidad, en reiteradas sentencias, ha manifestado en cuanto al derecho de la propiedad y cuándo puede ser otorgado siempre y cuando se aporte prueba adecuada. Ellos son los expedientes 33-2016, 335-2016 de fecha 21 de febrero del año 2017, así como en los expedientes 1540-2002 y 1553-2003 de fecha 7 y 6 de noviembre del 2003. En ese contexto, esta Fiscalía, con todo respeto, solicita a los honorables magistrados que se declare sin lugar el recurso de apelación planteado por el amparista y, en consecuencia, confirme la sentencia de primer grado denegando el amparo de mérito. Gracias. Muchas gracias, abogada Castillo López. Se clausura la presente audiencia. Buen día.